buenos días. Es un honor en realidad estar en este hermoso escenario, invitado por el Colegio Universitario de Ica, con la presencia de distinguidas personas, el Colegio Universitario del Perú, el Eduardo Romero. Es para mí un placer estar aquí para disertar sobre dos temas que me planteé, que me parecieron interesantes a la luz del auditorio que nos iba a acompañar, que son, como ya se adelantó, el 7º y 9º plenos casatorios en materia civil. Como todos sabemos, los plenos casatorios civiles en la Corte Suprema tienen origen en la apreciación de decisiones contradictorias por la máxima instancia de justicia de la República, en casos aparentemente similares, de modo tal que exigen una respuesta uniforme para no resolver de modo diferente asuntos que están en una misma línea práctica y o jurídica. Esto es propiciar la predictibilidad, porque creo que no hay nada más dañino para el ciudadano que recurrir al Poder Judicial con la incertidumbre de cómo se va a resolver un asunto que en ocasión anterior ya se resolvió de un modo específico y luego puede resolverse de un modo distinto ante la falta de parámetros jurisdiccionales que eviten esas discordancias. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con estos dos plenos casatorios, cuyo comentario breve quiero hacer en esta mañana, dentro de los 40 minutos que se me ha otorgado o concedido. ¿En qué radica la problemática de estos plenos? ¿O qué intentaron resolver estos plenos casatorios? El primero, un tema de antigua conflictividad, que era qué prima en una situación fáctica concreta respecto a un embargo inscrito versus una propiedad no inscrita. ¿Qué debe prevalecer en ese escenario fáctico si de por medio hay una demanda de tercería de propiedad? ¿Qué pesa más? ¿El embargo inscrito, bajo la apreciación de que el acreedor solicitó la afectación advirtiendo que en el registro público el inmueble aparece inscrito, o el bien aparece inscrito a nombre de su deudor y no a nombre de un tercero? ¿O debe primar la propiedad no inscrita a pesar que el propietario actual no tuvo, y lo digo de modo condicional, aparentemente la diligencia de inscribir de modo rápido u oportuno la propiedad adquirida? Tamaño de la instrucción, tamaño del problema, buena fe, prioridad registral, adquisición con la sola manifestación de voluntad de las partes, etc. Varios temas que se pusieron en tapete al momento de examinar este pleno y de dictarse la sentencia casatoria respectiva. Muy bien, ¿cómo se solucionó este pleno? Este pleno se solucionó primero haciendo una especie de introducción respecto a lo que fue materia de controversia, ¿no? Y aquello fue debatido, lo dije, en un proceso de tercería de propiedad, que no es otra cosa que la pretensión que corresponde al propietario del bien que resulta afectado por una medida cautelar o para ejecución. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener la desafectación del bien. Ese fue el escenario jurídico donde se inició todo este debate. A ese mismo respecto, el artículo 533 del Código Procesal Civil prevé
que la tercería, y así fue como se también produjo el escenario fáctico jurídico, se entiende con demandante y demandado. Puede fundarse en la propiedad de bienes, como ocurrió en el caso en materia de pleno, y también en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, con la atingencia, eso lo dice la ley, que el derecho del tercerista se encuentra inscrito de modo anterior a la afectación. Hasta allí todo parecía claro, hasta allí no había solución a la problemática que el Pleno trató, esto es, ¿qué debe primar, el embargo inscrito o la propiedad no inscrita? Bien, la misma disposición nos trae como información que una tercería de propiedad, insisto, es el escenario en el que se mueve el Pleno, es procedente cuando se persigue la desafectación de bienes que han sido afectados, valga la redundancia, por medida cautelar o para la ejecución, cuando se trata de bienes afectados con garantías reales, y acá viene la novedad surgida a partir del Pleno. Cuando se afecte un bien de propiedad de tercero que acredita su propiedad con, lo puesto en rojo, con documento de fecha cierta anterior a la inscripción de la afectación. Y acá ya asume especial relevancia la existencia, presentación, análisis de cuando un documento tiene fecha cierta. ¿Sí? Entonces, el Pleno nos introduce esta posibilidad de declarar procedente una demanda de tercería cuando la propiedad del tercerista se acredita con documento de fecha cierta anterior a la afectación, dejando de lado entonces la inscripción de la afectación, aun cuando la propiedad que se pretende desafectar no se encuentre inscrita. ¿Qué reglas generó el Pleno a partir de este análisis que lo he resumido, como ustedes notan, de modo muy breve? Bueno, las reglas fueron las que aparecen allí en la pantalla, que las vamos a ir viendo poco a poco. Y para esto examina, pues, como no podía ser de otro modo, el alcance y voluntad legislativa del artículo 2022 del Código Civil. Y nos dice que el análisis de esta disposición legal debe hacerse necesariamente en concordancia con los artículos 949 y 1219, inciso primero, del Código Civil. De modo tal que, está en rojo otra vez, el derecho de propiedad del tercerista es oponible al del acreedor embargante siempre que dicho derecho quede acreditado mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo. En las siguientes láminas, de algún modo adelanto, lo que nos dice el Pleno a través de una interpretación sistemática es que cuando el artículo 2022 del Código Civil nos habla de derecho común, no nos está remitiendo al derecho registrado o a las normas contenidas en el Código Civil vinculadas con el registro público, sino que nos está remitiendo a las normas de adquisición de propiedades. Entre ellas, ya lo dije, está en la lámina, los artículos 949 y 1219 del Código Civil. ¿Por qué? Dice también el Pleno,
Si la voluntad del legislador hubiera sido que el tema se resuelva en base a disposiciones civiles de naturaleza, carácter o alcance registral, lo hubiera dicho de modo expreso. Y no nos hubiera remitido al derecho común. Razonamiento que sin duda, a pesar de que hay un pleno que así lo dice, que debe ser guía de resolución en causas futuras, no deja de ser debatible, no deja de ser opinable, no deja de ser comentable, como todo es así en el campo del derecho. Pero como regla legal, jurisprudencial, como norma, porque los plenos se convierten en normas para los operadores jurídicos, debe ser seguido en vista de la necesidad de otorgar, insisto, predecibilidad o predictibilidad a las decisiones judiciales. Otra regla más de ese mismo pleno. Como estamos hablando de la presentación de un documento que pretende desvirtuar la inscripción de un embargo a partir de la afirmación de una propiedad a favor de un tercero que no está inscrita y que para eso se requiere la presentación de un documento de fecha cierta, lo que dice el Pleno en análisis como segunda regla es que el juez de oficio, esto es que nadie se lo pida, una vez que sea admitida la demanda, debe velar por la legalidad de la certificación del documento que presente el tercerista. Esto es, debe cerciorarse que el documento presentado es verdadero. No voy a ser que por ahí, como algunos podemos suponer, se trate de un documento que ha sido elaborado con malas armas. Está además explicar que eso es posible frente a litigantes de mala fe. Y para tal fin, regla del Pleno, el notario, para tal fin se podrá oficiar al notario, juez y o funcionarios aparentemente emitido el documento para que dé fe o certifique o efectivamente valide que ese documento es precisamente uno verdadero, uno emitido por el mismo, y en consecuencia que se tiene la fecha cierta que se exige para poder hacerlo oponible al embargo institucional. Esta es una actividad, por supuesto, sumamente importante. No se trata solamente de creer a ciegas lo que presenta el tercerista en afán de conseguir la desafectación del bien, sino que por el contrario es una actividad judicial necesarísima para poder garantizar la seriedad y validez del documento presentado. Y es más, bueno, como consecuencia natural de un informe negativo, eventualmente negativo, la tercera regla del Pleno sobre este aspecto nos dice que si el notario, juez o funcionario no reconoce la autenticidad del documento que ha presentado el tercerista, esto es, estamos ante un tercerista, pues bueno, que ha sido muy atrevido, por decirlo más, un término lo menos agresivo posible, presentando un documento que no es verdaderamente emitido por el funcionario notario respectivo, la demanda debe ser desestimada. Debe ser, obviamente, pues declarada infundada porque no media un documento de fecha cierta, pero además debe accionarse o debe emitirse, expedirse las copias respectivas para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones. Claro, hay una actitud dolosa en ese accionar en apariencia y eso ya corresponde dilucidarlo al Ministerio Público. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. ¿Cuáles fueron las razones? Estas son la introducción, las reglas del
las razones que orientaron a la Corte Suprema en este séptimo pleno bajo análisis a optar la posición que finalmente adoptó. Bien, había argumentos, por supuesto, para ambas partes, ¿no? Había argumentos tanto a favor de la propiedad no inscrita, como también había argumentos a favor del embargo escrito. Pero como es natural, la Corte Suprema tuvo que adoptar una posición. Los argumentos en favor de la propiedad no inscrita eran que, y para esto, como algunos también habrán leído seguramente en su momento, se recurrió al concurso de amigos curiales, ¿no? Amigos de la curia, amigos de la judicatura que son abogados de renombre, que ante la Corte Suprema del Pleno dieron su punto de vista sobre estos aspectos, unos a favor de la propiedad no escrita, otros a favor del embargo escrito, que sirvieron de algún modo como base de análisis para tomar la decisión respectiva. Bien, pero los argumentos o las razones que se analizaron en esa ocasión tuvieron dos vertientes. La primera vertiente, aquella que se inclinaba por preferir la propiedad no escrita, hacían ver el carácter absoluto de ese derecho, que debe imponerse frente a cualquier otro derecho, más todavía uno personal, porque se dice, se indicó, implica este derecho con alcance incluso constitucional una relación directa e inmediata del titular con el bien. Una propiedad bien adquirida importa una relación directa del propietario con el bien, que no puede ser soslayada por cualquier otro derecho personal, se entiende, de menor envergadura, que puede exhibir un acreedor respecto a ese bien o cualquier otro bien de su heredero. Lo que no altera, lo que no se altera, esta relación directa no se altera con la inscripción registral, porque la inscripción, como sabemos, no es constitutiva. Bien, también la segunda razón, de algún modo ya adelanté, es o fue indicada, manifestada la inaplicabilidad de la regulación registral para estos casos por mandato del legislador. Y esto fue objeto de interpretación, por supuesto, ¿no? Y se precisó que cuando la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil no hace referencia a la normativa registral, sino que nos remite textualmente a las disposiciones del derecho común. Para lo cual, entonces, si estamos hablando de disposiciones del derecho común, debe tenerse en cuenta la fecha de nacimiento de los derechos en conflicto. Y si nos vamos a lo que se entiende como derecho común, volvemos a los artículos ya referidos, 949 y 1219 del Código Civil, a partir del cual la adquisición de la propiedad se produce con el solo consentimiento de las partes, ¿no? Tratándose de mujeres. Y gana la propiedad. En tanto, como se ha sostenido de modo reiterado en pleno, esa adquisición se acredite con documento de fecha cierta. Destacándose entonces, yo diría de modo bastante incisivo, el carácter consensual de la transferencia de bienes inmuebles. ¿Vale? Dos razones fundamentales a favor de la propiedad no inscrita. Y además, ya como una especie de cierre de idea en este tema, se dice que cuando nos habla el 2022 del derecho común, pues nos está remitiendo a la forma de adquisición de la propiedad, que no es otra, reiteramos, que aquella prevista en los artículos ya
mencionados, que tienen que relacionarse con la antigüedad del documento fehaciente, y acá es lo importante también me parece, excluyendo las reglas registrales, porque no lo dice, ¿no? El 2022 no lo dice, según voluntad legislativa. ¿Y por qué según voluntad legislativa? Porque cuando veamos, en la siguiente lámina voy a pasar a propósito, ¿verdad? El Pleno sostiene, esto parece también una especie de interpretación sistemática que tiene importancia, el Pleno sostiene que cuando el legislador quiere hacer referencia a normas de alcance registral en el Código Civil, lo hace de modo expreso y no lo hace de modo implícito. Y pone ejemplos como los que aparecen ahí en la lámina, vinculados con los artículos 1135 del Código Civil, concurrencia de... Bien, me pidieron hacer un alto cuando venga el primer ministro, yo encantado, hacemos un pequeño paréntesis para que el primer ministro... Sí, continuamos. Gracias por la deferencia, primer ministro. Vamos a continuar entonces. Ustedes me dicen hasta qué momento, por favor, los organizadores. Entonces, lo que nos dice este séptimo pleno casatorio, y creo que de modo bastante acertado, haciendo siempre una interpretación sistemática de la normativa civil, es que cuando el legislador quiere referirse a temas registrales, lo hace de modo expreso, no lo hace de modo implícito. Ejemplo de ello nos encontramos en los artículos 1135, 1136, 1584, Pacto de Propiedad, 1708, arrendamiento inscrito, y 2023 del Código Civil, contrato de opción, en los cuales, de modo expreso, cuando quiera referirse a la prima de descripción registral, hace referencia a disposiciones registrales. Entonces, si eso es así, si el legislador, cuando quiere referirse a materia registral, lo hace de modo expreso, no podemos, dice el Pleno, cumplir de otra manera que cuando nos habla de derecho común, no nos está refiriendo a remitiendo normas registrales, sino a normas de formas de adquisición de la propiedad, como hemos venido diciendo. Bien, me adelanté logrando para tocar este tema, pero en las anteriores están los argumentos a favor del embargo inscrito. Y yo le agregaría a estas reglas una más, ¿no? Pero bueno, vamos a decir lo que dijo el Pleno, vamos a indicar lo que dijo el Pleno. La primera afirmación, que fue parte también de lo que sostuvieron un par de amigos de la Curia, fue de que la normatividad registral es aplicable porque es parte del derecho común. Porque está en el Código Civil, no está en otra parte, no es una legislación distinta a la contenida en el Código Civil. Y en consecuencia, no hay por qué negar la posibilidad de aplicar también esos conflictos de embargo escrito versus propiedad no escrita, normas vinculadas al derecho registral. Y toma para ello como ejemplo, dentro de las normas de adquisición de propiedad, el 1135 del Código Civil, que indica la prioridad registral a favor del principio primero. Bueno, también parece tener razón, pero había que optar, pues, sin duda, ¿no?, para el momento de resolverlo. Y la otra razón a favor del embargo escrito es la protección erga omnes del derecho de crédito, que en palabras del Pleno puede ser afectado por cualquier tercero, por cualquiera.
Y si cualquier tercero puede afectar el derecho de crédito, esa afectación merece tutela extracontractual. Una tutela indemnizadora extracontractual. Y en consecuencia, eso califica como posibilidad de hacerlo extensible a cualquier persona. Y si el derecho de crédito tiene posibilidad de ser protegido frente a cualquier persona, es un derecho oponible a todos. Razonamiento que lo toma en realidad de la legislación europea, italiana más precisamente. Bien, entonces, esas fueron, como vengo repitiendo, las dos razones que puso en la balanza el Pleno, inclinándose a favor de la propiedad no inscrita. Y en este escenario debo reconocer la importancia de relevar el resultado de esta actividad jurisdiccional sin dejar de lado algo que sí siempre me quedó como duda, ¿no? ¿Cómo queda la buena fe de la que me dio frente a todo ese escenario jurídico, legal? Y cómo puede también de pronto preferirse la inactividad del adquirente de un bien que puede ser registrado y hacerlo oponible a quien, insisto, parece haber actuado con la diligencia debida, inscribiendo un embargo sobre un inmueble que parecía ser deudor, pero que finalmente no lo era. De algún modo, este Pleno nos da un mensaje, si queremos verlo de una manera distinta, de la no necesidad de escribir la propiedad, ¿no? En tanto tengamos, por supuesto, un documento de fecha cierta que pueda ser oponible a los terceros, lo que es un tema que siempre, creo, va a estar en debate. Y en tanto la inscripción registral no sea constitutiva, bueno, pues se hace la cosa, ¿no? Cuando tuve la ocasión de ser becario, como se lo leí en el brochure de un curso de mejoramiento del sistema de justicia en Seúl, en Corea, allí advertí que la propiedad debe inscribirse siempre, siempre. Ahí no tenemos la figura acá de la adquisición y de la posibilidad de probarla con documentos. Allá la inscripción registral es constitutiva. Y por supuesto el sistema registral es muy avanzado, ¿no? Muy avanzado. Hay cosas por debatir sobre este tema, pero nuestra realidad nos presenta situaciones diferentes, por supuesto, y el Pleno está planteado así, las discusiones podrán seguir abiertas, pero los lineamientos de este Pleno, como regla de trabajo para que hacemos judicatura, debe ser ese. Y ahí lo dejo, sin perjuicio del debate que puede seguir generando este tema. Pero también ofrecí conversar algo, y ahora sí me quedan solamente 15 minutos, sobre el 9º Pleno Casatorio Civil, que también tiene un tema que creo que es importante para quienes están en este auditorio, que es la nulidad manifiesta de actos jurídicos. De aquí viene un tema de antiguo, ¿no? El penúltimo párrafo del artículo 220 del Código Civil nos habla de la posibilidad de que el juez declare la nulidad de actos jurídicos que son manifiestamente nulos. Que está en 1984, ¿no? Pero no tenía un desarrollo efectivo. Lo que hacemos judicatura hace algunos años, varios años, pues veíamos ahí la disposición y creo que no nos atrevíamos a hacerla efectiva, por varias razones. Contradictorio, el derecho a la defensa, no es pretensión planteada en la demanda, principio de congruencia, principio de dispositivo y todos los demás principios que todos conocemos. Entonces ahí me quedo, ¿no? Parece que hay nulidad manifiesta, este documento está firmado porque a la fecha de la firma ya había fallecido. Caramba, eso no es posible, ¿no? ¿Lo anulo o no lo anulo? El último párrafo del 220. No sé, no he visto en mi vida de experiencia profesional
decisiones judiciales que se ven orientadas por esa solución. Pero bien, algo había que hacer, algo había que hacer, ¿verdad? Y por eso surge el 90º pleno casatorio, en un contexto de un proceso de otorgamiento de escritura pública. Voy a pasar algunos conceptos que había puesto en las láminas, que son por todos conocidos. El acto jurídico, que es manifestación de voluntad, hecho jurídico y acto jurídico, requisitos de validez del acto jurídico, 140 del Código Civil, ya todos lo sabemos también, causales de nulidad, 219 del Código Civil, causales de anulabilidad, vinculada con el posible vicio, error, dolo, como todos lo sabemos, son parte del análisis previo que hizo el 90º pleno para llegar a las conclusiones que vamos a indicar enseguida. Características de los contratos, presencia de dos o más partes, finalidad para regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, manifestación de voluntad y no solo que hace la conciencia, conocido también, forma del contrato, si de repente que nos detenemos un ratito, el contrato con forma solemne, que puede ser legal o convencional. Claro, uno puede pactar una forma determinada que, si así ha sido acordado, se convierte en forma solemne, que debe ser respetado y que su incumplimiento genera nulidad. 219, inciso 6 del Código Civil es un elemento esencial de validez del acto. En la forma solemne, estos son recojo del pleno, la ley de manera expresa sanciona la nulidad y vemos ejemplos de solemnidad legal, no convencional sino legal, en los artículos 1871 del Código Civil para la fianza, 1625 del Código Civil para la donación, 1925 del Código Civil para la renta vitalicia, formalidad absolutamente legal. Y también tenemos algo que importó mucho al Pleno y que también fue materia de solución de discusiones antiguas. Se puede reclamar el otorgamiento de escritura pública de un documento cuya formalidad legal absolutamente es escritura pública, como por ejemplo escritura pública de un contrato privado de donación de inmueble, cuando el Pleno ya solucionó ese tema. No se puede. No se puede. Porque si la ley establece una solemnidad para un acto, en tanto no se cumple la solemnidad, el acto no existe. Y si el acto no existe o es inválido, respecto de él, no se puede solicitar el otorgamiento de escritura pública. También fue un asunto bastante discutido y bastante debatido durante muchos años, que el Pleno, en esta ocasión, tuvo la oportunidad de declarar o solucionar. Claro, como decían, pero está el documento, está la voluntad de donación, ¿por qué no se va a poder elevar la escritura pública? Y algunos jueces admitían la demanda y fundaban la demanda y otros no. Fallos disímiles que fueron resueltos a propósito de este 9º pleno casatorio. Y la forma probatoria, que es la segunda forma contractual, es aquella que, sin ser solemne, permite de algún modo probar la existencia del acto que se pretende oponer o acreditar. Que es el proceso de escritura pública, también forma parte del análisis del Pleno, es aquel por el que se persigue mutar un documento privado a escritura pública, porque lo permite la ley o lo acuerdan las partes, siempre que, y está reiterando lo que ya dijo antes sobre la no posibilidad de pedir otorgamiento de escritura pública de documentos que requieren forma solemne, siempre que no se trate de un documento que requiera forma solemne.
y eso emerge del artículo 1412 del Código Civil. Para poder escriturar un documento hay que hacer juicios de relevancia, juicios de validez y juicios de eficacia. No cualquier acto es escriturable, no cualquier acto puede habilitar la fundabilidad de una demanda de otorgamiento de escritura pública. Cuando el juicio de relevancia entra en la lámina, subsunción de los hechos que contiene el contrato en un nomen juris específico, validez sin contravenir el acto jurídico del ordenamiento legal, y eficacia si no está sujeto a una condición suspensiva o resolutoria cumplida. Esos análisis hay que verificar para poder examinar la fundabilidad de una pretensión de otorgamiento de escritura pública. Y ahora sí, las reglas del Pleno. Las reglas del Pleno en los últimos minutos que me quedan. Bien, el Pleno empezó por decir que no hay que tener miedo que está frente a un proceso sumarísimo que son de los cortitos, ¿no? En los procesos civiles. No puede. Empezó entendiendo y desarrollando, por supuesto, con la motivación suficiente, que es un proceso plenario corto o rápido, en la que se permite la posibilidad defensiva amplia, como también la posibilidad probatoria suficiente. Y en consecuencia, si eso es así, nada obsta para que puedan hacer exámenes mayores, distintos de los que antaño se decía podían hacerse solo en procesos grandes o largos, los más conocidos como de conocimiento o antigüedad. Sin desterrar de vista las restricciones que respecto a la convención informes de hecho establece el Código Procesal Civil en el artículo 559. Y a partir de eso, a partir de esta consideración de que el proceso sumarísimo de otorgamiento de escritura pública es un proceso plenario rápido, plenario en el sentido de que se pueden hacer defensas, insisto, suficientemente amplias, el juez de ese proceso puede declarar de oficio la nulidad manifiesta de un acto jurídico, de un documento que se pretenda formalizar. Pero siempre que viene el tema de que todos tenían ciertos reparos para poder declarar una nulidad manifiesta, siempre que se promueva antes el contradictorio. Claro, pues eso de resolver primero una pretensión no demandada, porque la nulidad manifiesta o la nulidad del acto, una nulidad manifiesta no había sido materia de demanda, como que trae efectivamente reparo respecto a la vulneración del debido proceso. Había que fijar reglas que permitieran que esa decisión sea válida, sólida y no atacable por ejemplo, un proceso de amparo. Y en consecuencia, la primera regla, que lo que fue lo más correcto, fue establecer que esa posibilidad anulatoria frente a un documento con nulidad manifiesta solamente será posible si se promueve dentro del proceso el contradictorio, que no vulnere el derecho a la defensa, que no vulnere la doble instancia, que no vulnere la posibilidad de probar y todos los demás derechos inherentes al debido proceso. Y si eso es así, si el juez, promoviendo el contradictorio, advierte que en efecto el documento que tiene frente a sí y cuya elevación a escritura pública se está solicitando es manifiestamente nulo, lo declarará en la parte resolutiva de la sentencia y además declarará infundada la demanda. Y listo, pues, salió del espectro jurídico un documento inválido, porque si no se declara eso, seguirá pues intentando de repente en otro proceso hacerlo válido, cuando ya en este escenario es posible decidir aquello.
Pero a la inversa, si se considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar no es manifiestamente nulo, expresará las razones de ello en la parte considerativa y en la resolutiva solo se pronunciará sobre la prevención de la demanda. Acá es un poco caos, ¿no? Un poco caos. Porque si analizando el documento se piensa que no es manifiestamente nulo, se ha preferido por no resolver el tema, para que en todo caso aquel que se sienta afectado por la existencia física de ese documento lo plantee vía de acción. Fue la posición del Pleno que yo la traigo a este escenario a manera de análisis de lo que se hizo en esa ocasión a propósito del noveno pleno casatorio. Además, esta posibilidad unificatoria no solamente es propia del proceso sumarísimo, sino que puede serlo en cualquier otro proceso, siempre que el documento presentado tenga relación directa con la controversia planteada. O sea, no es tributario solo el sumarísimo, sino que también puede serlo en los procesos más amplios que conocemos en materia civil. Pero siempre que, insisto, se haya promovido el contradictorio, regla fundamental para poder entender que esa decisión se ha dictado dentro de un proceso válido o regular, sin vulnerar las garantías del debido proceso. Pero ¿qué es la nulidad manifiesta? Y ahí viene otro tema, ¿no? Otro problema, que pasa por lo lingüístico y por lo jurídico. ¿Qué hacemos? Y esto, por supuesto, yo participé en ese noveno pleno, yo firmo ese noveno pleno, ¿no? En su momento se hizo el debate respectivo. Bueno, por supuesto, como no normal, hubo muchas críticas sobre la forma como se había tratado de conceptualizar al documento con nulidad manifiesta, porque pusimos, es aquel que tiene una nulidad evidente, patente, manifiestamente perceptible, en consecuencia aquella que resulta de fácil detectación. Pero ¿qué cosa de fácil detectación? Para ti puede ser fácil, para otros puede ser difícil, para uno puede ser evidente, para otros no. Bueno, eso es cierto también, ¿no? Pero las subjetividades como que deberían dejarse a un lado e irse más al objetivo. Puse el ejemplo al principio, un documento, un ejemplo fácil por supuesto, un documento en el que aparece la firma en una fecha determinada de alguien que a esa fecha se había fallecido, parece objetivo más que subjetivo, pero cosas como esa, ¿no? Había que definir la nulidad manifiesta y estos fueron los términos que utilizó el noveno pleno casatorio. Además, la nulidad que se plantea respecto de él puede serlo respecto de cualquiera de las causales previstas en el artículo 219 del Código Civil. Bien, voy terminando, el tiempo se me agotó, 42 minutos. Esto ya lo dije, si el documento cuya titulación se pretende no tiene la forma solemne, no se puede solicitar su oportunidad de escritura pública. Hay que hacer examen, rápido nomás, de si el documento tiene condiciones expresivas o resolutorias y ver si ya se han cumplido. Importante también me parece que resaltar que en el otorgamiento de escritura pública se puede hacer un examen, y esto es importantísimo, un examen de la excepción de cumplimiento que pueda plantearse en él. Claro, uno compra un inmueble, pago diferido, pago en armadas, solicita en otorgamiento de escritura pública, mi comprador, pero no me ha pagado el precio. No me han pagado el precio. ¿Puedo yo oponerme al otorgamiento de escritura pública porque no me ha garantizado el precio? No, sí. El pleno lo dice, y en tanto no esté garantizado el precio o no esté cumplido el pago total, pues podrá oponerse el vendedor al otorgamiento de escritura pública. Y creo que con esto la idea fue evitar más conflictos. La idea es que
y vivamos en un país que tenga la menor cantidad de conflictos, y todo parte, por supuesto, en principio, de las relaciones interpersonales, evitando el surgimiento de más conflictos. Este pleno, además, voy a decir, disculpe lo que me estoy yendo, este pleno, además, modificó reglas del primer y cuarto pleno casatorios civiles. Respecto al primero, claro, respecto al primero, que era un proceso de desalojo, recuerdo, se dijo de que si había nulidad manifiesta no se podía resolver nada. Bueno, eso se modifica y se dice, bueno, sí se puede resolver en tanto previamente se haya promovido el contradictorio. Y respecto al cuarto pleno, que también fue materia de una modificación, se indicó que la aparente o invocada nulidad de un documento presentado también en un proceso de desalojo puede dar lugar a que ese documento, en ese proceso de desalojo, pueda ser declarado inválido si tiene nulidad manifiesta en tanto se promueve el contradictorio. Claro, es que lo que sucedía antes del pleno, de esos dos plenos, era que frente al proceso de desalojo, el ocupante, el demandado, presentaba documentos con los que pretendía acreditar propiedad, ¿no? Y frente a eso los jueces, estando en trámite un proceso sumarísimo, siendo el desalojo un proceso sumarísimo, se sentían impedidos de examinar ese documento y declaraban improcedentes las demandas, dejando salvo el derecho para que el contenido y alcance de ese documento presentado por el demandado se dilucide y debata en otro proceso, dejando incontestada, sentencia inhibitoria, improcedente la pretensión de desalojo, cuando de pronto el documento presentado por el demandado efectivamente era nulo. Acciones dilatorias que de algún modo se han solucionado con estos plenos y que permiten otorgar mejor solución a los conflictos que surgen en la sociedad sobre estos temas. Finalmente, las razones fueron las que he venido exponiendo a partir de las propias láminas. Si es posible declarar nulidad manifiesta a partir de los 20 del Código Civil en proceso sumarísimo, promovamos siempre el contradictorio de modo previo. Eventualmente, si se prefiere, y eso está en la siguiente lámina, si se prefiere irse a un proceso de nulidad expresa y no dentro del sumarísimo, planteando la nulidad del documento, se puede solicitar al juez que conoce el otorgamiento de escritura pública o el proceso de desalojo, según el caso, se puede solicitar la suspensión del proceso en aplicación del artículo 320 del Código Procesal Civil hasta que se resuelva la validez del documento que está siendo cuestionado. Claro, el pedir la suspensión no es sinónimo de obtenerla. El juez del proceso sumarísimo en el que se solicita la suspensión evaluará, ¿no?, el contenido, alcance, si fortalece el pedido y en buena hora se lo concede, y si no, bueno, será su decisión. Pero existe la posibilidad de cuestionar también el documento en otro proceso más largo de conocimiento, por ejemplo, con pedido adicional en el otro proceso de suspenderlo hasta que se resuelva la nulidad planteada. Bien, los plenos casatorios, dije, son reglas generales, son vinculantes, deben ser observados, solamente uno puede apartarse de los plenos indicando que las razones fácticas son distintas de aquellas que motivaron la decisión judicial, y creo que propenden a la predictibilidad y a la paz social. Paz social que tanto necesitamos actualmente en nuestro país. Y eso debemos todos apuntar. Todas las sociedades, notarios, abogados, ministros, sociedad, profesionales, etc., ¿no? Ese es nuestro fin, a eso venimos acá, a plantear ideas, a comentar situaciones, a analizar temas y a rogar porque las vicisitudes de los hermanos países no lleguen a nuestro y sigamos siendo un país próspero y con una economía sólida. Muchas gracias.